Hola, soy Ramón Bernadó, estamos aquí en los estudios de Guadalajara Media para grabar una semana más un programa de Guadalajara de Cine en el que traemos siempre un invitado para comentar cosas de cine. Esta semana tenemos un programa un poco especial, hemos traído al gran Javier Pastrana. Bienvenido, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Javier es periodista de La Nueva Alcarria, como todo el mundo sabe, y hemos pensado hacer un programa sobre infecciones, sobre virus, Javier, porque esto está de moda, el asunto está claro, y además el cine a veces predice lo que luego ocurre en la realidad, ¿no? Como ahora parece que está ocurriendo, ¿no? Sí, hay un caso que han sacado noticias en varios medios, que es el de la película Contagio de Steven Soderbergh, que la hizo en 2011, y bueno, que presenta varias similitudes con lo que se podía considerar que es el coronavirus, y en las plataformas de streaming donde estaba, pues ha subido muchísimo en tanto alquiler como en ventas. Además, es que esta película Contagio es una película muy aceptable, no es un producto, no es un mal producto, ¿no? Steven Soderbergh es un director de prestigio y compone una buena película. Además reunió un repartazo... A Matt Damon, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law, o sea que... Matt Damon. Sí, Matt Damon, que es el protagonista de la película, bueno, ¿no? No es una película tampoco... Muy coral, es muy coral, ¿no? Y es bueno, porque eso permite que tenga más puntos de vista la película. Que además es una norteamericana que se contagia de un chino en Hong Kong. Sí. Es una de las muchas similitudes que hay también, que empieza con tos seca. Uno de los primeros síntomas es la tos seca. Sí, bueno, en el cine, Javier, siempre que alguien está enfermo tose, ¿no? Porque la fiebre no se ve, otras cosas no se ven, pero la tos. Y tú yo cuando veo una película que alguien tose 3 veces, digo, este casca seguro. Pues sí, y también hay murciélagos por ahí en el origen. O sea que está ligado, porque claro, en esa película es mucho más virulenta la enfermedad, muere mucha más gente, algo que por fortuna no está pasando ahora. Y bueno, y también se aíslan ciudades, se aíslan barrios, bueno, hay muchas cosas y es una gran película. Que yo no me acuerdo cómo termina. ¿Cómo termina Contagio? ¿Termina bien o no? Sí. Porque al final es una película que por un lado hace lo que hacen muchas de estas películas, poner la fe en los científicos que están ahí trabajando para sacar la solución adelante, y además incluía algo nuevo que es muy interesante, que es el tema de los medios de comunicación y sobre todo de los oportunistas de la comunicación, de la gente que se dedica a desinformar o a difundir bulos para conseguir un mérito propio, que es lo que hacía el personaje de Jude Law. Es verdad. El amarillismo en la prensa siempre ha dado mucho juego, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que es una película que tampoco ha sido muy recordada, porque a Soderbergh a veces de lo que peca es de una excesiva frialdad en las historias que cuenta. Que las cuenta muy bien, ¿no? Pero como es ahora, si la ve alguien ahora, probablemente le llegue mucho porque es una situación que tenemos cercana. Es una situación cercana y candente. Pero en su momento, a lo mejor, al ser tan coral, al tener tantas cosas, y le pasaba un poco como a Traffic. Podría considerarse un Traffic del tema de las pandemias, que Traffic era una gran película, pero igual. Pero te deja un poco frío, es verdad. Sí. A mí la ves bien y dices qué bien hecha está, qué bien montada, pero no es una película tampoco que... porque para ser una película, Traffic es una película de traficantes, ¿no? Al fin y al cabo. En distintos niveles de drogas también. Y tal. Y bueno, pues, pero te deja un poco como indiferente, ¿no? La película. Es verdad que Soderbergh tiene esa manera de rodar, yo creo, un poco fría, ¿no? Sí, pero bueno. Luego habíamos comentado también un clásico que a mí me encanta, que es una película de 1995, que es 12 monos, que tiene un punto de distópico, ¿no? Bueno, un punto no, es una peli claramente distópica, ¿no? En el que nos cuenta un futuro donde ha habido una infección y la humanidad se ha tenido que refugiar en los subterráneos, en el subsuelo, ¿no? Y tal, con Bruce Willis, Brad Pitt, que Brad Pitt hace un papel excelentísimo. Porque estuvo nominado al Oscar. Sí, como hace ahí que Brad Pitt ahora le han dado un Oscar, pero es un tío que ha hecho muy buenas películas y sobre todo cuando hace de secundario. Es curioso que hace mejores papeles de secundario cuando no hace de guapo y tal, que hace más en este caso hacía una especie de
de enfermo mental, ¿no? Sí. Era su papel y tal. Y salía Madeleine Stowe, que es una actriz que en su tiempo tuvo mucho auge y que luego desapareció, pobrecilla, nadie sabe dónde está ahora y tal. Pues qué gran película está de 12 monos, ¿verdad? Se desarrolla en el año 2035, o sea que no estamos muy lejos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo que al final Terry Gilliam utiliza esto más como una excusa como para hablar de la posible locura de su personaje, incluso de cierto determinismo en el... Terry Gilliam al final el tema sanitario, incluso de ciencia ficción, le importa poco. Sí. Y luego él hace el truco de los 12 monos, termina siendo una especie de banda de ecologistas, ¿no? Sí. Que cómo la historia, se puede crear la historia desde una falsedad absoluta, ¿no? O sea, porque en realidad son los que se supone que han creado ese hecatombe mundial que luego es falso, ¿no? Que luego no ha sido así, o sea, que se ha creado una especie de conspiranoico, ¿no? Porque siempre lo conspiranoico gusta mucho, ¿no? O sea que es una película muy interesante esta de 12 monos. Pues si te gustó, hicieron una serie que yo no la he visto, pero dicen que está muy bien también. ¿Y se titula 12 monos también? Sí. Claro, en esa serie sí que le deben dar más valor a lo que es el tema de los viajes en el tiempo y más al aspecto de ciencia ficción. Yo te digo que Terry Gilliam, que bueno. Sí, eso es su vida, ¿no? Eso es su, es su cabeza, y tal. Cuéntanos otra peli que hayas elegido de estas de virus, Javier. Bueno, pues mira, buscando he encontrado una pequeña joya del 71 de un grandísimo director como es Robert Wise, que dirigió Sonrisas y Lágrimas, también West Side Story. Y bueno, también hizo películas de género de ciencia ficción. Ya con esas dos películas que has dicho, hay que reverenciarse, ¿no? Hay que reverenciarlo. Sí, bueno, en cuanto a películas de acción, también tiene el Jansen Llamas. Jansen Llamas es una magnífica película bélica. Luego tiene películas de terror como The Haunting, que no sé si te acuerdas que hicieron hace, bueno, claro, como ya soy mayor, ya digo hace poco, pero hace bastantes años hicieron un remake. Sí, bueno, yo soy más mayor que tú, o sea, mi historia es muy anterior a la tuya, pero The Haunting hace poco hicieron... han hecho incluso una saga del remake. Han hecho un remake y luego han hecho casi una saga, ¿no? De The Haunting. Entonces, ¿y esta es de qué año es el The Haunting que hablas de? Esta es del 70 y tantos. 70 y pocos, porque fíjate, incluso del 60 y pocos debe ser. Porque esta que es la amenaza de Andrómeda. La que quieres tú hablar es la amenaza de Andrómeda. Yo quiero hablar de la amenaza de Andrómeda, que es de 71. Esa es un extraterrestre el que contagia un virus a la humanidad. Un meteorito, un satélite que cae y dentro del satélite pues hay un virus. Y entonces al caer en un pueblo de Nuevo México, creo que es, mata a toda la población del pueblo, 68. Y entonces tienen que coger a un equipo de científicos, la iniciativa Wildfire, creo que se llamaba, y que es muy reducido, para que en un laboratorio investiguen a ese virus. Entonces, esa peli, ahora que lo mencionas, recuerdo que recoge esto de los individuos, estos científicos absolutamente embozados en un traje y tal, que eso ahora lo hemos visto, o sea, ahora lo hemos vuelto a ver. De hecho, una de las primeras escenas son los dos científicos que van a lo que es el pueblo, cuando ya se dan cuenta que está todo el mundo muerto, y van con sus trajes y van paseando por el pueblo y van viendo los cadáveres, y ahí Robert Wise pues utiliza mucho la pantalla partida, porque al margen de que la película sea mejor o peor, que bueno, se le puede achacar a lo mejor que tiene un ritmo lento, porque bueno, la película está basada en un libro de Michael Crichton, que es el que hizo el libro también de Parque Jurásico. Entonces el libro era muy científico. Y Michael Crichton, ya sabes que es el guionista de Urgencias, de la serie Urgencias, y Michael Crichton es médico, y la serie de Urgencias, que yo detesto generalmente las películas y las series de médicos porque me parecen todas malísimas, menos Urgencias. Urgencias es una serie magnífica, que la vi haciendo yo Urgencias, haciendo las guardias, esa serie la vi. Decías, ¿cuánta razón? Y entonces a veces decías, bueno, pues es que esto es la realidad, ¿no? Entonces, y se nota mucho que el guionista es Michael Crichton, que era médico, ¿no? O sea que... ¿Ha terminado ya esa serie? Es una pregunta que me hago yo. Urgencias, no, sí terminó. Tuvo... Si no recuerdo mal, 22 temporadas, que ya es decir, que ya es decir, claro, si es que, y además fueron pasando personajes
por ejemplo, George Clooney, ya sabes que fue el pediatra durante 4 o 5 temporadas, o sea que duró, pero ya fue sustituido, o sea, diríamos que la idea original de la urgencia se mantenía, pero los personajes iban cambiando continuamente. No, Hawaii también fue muy... Sí. Tuvo mucha presencia en esa serie. Y había momentos, había momentos míticos. Yo recuerdo que en el primer o segundo capítulo hay un momento en el que el médico de guardia, que había algún paciente que me decía que se parecía a mí, o yo me parecía a él, nunca lo he sabido muy bien. Entonces, o sea, que era más bien feo. Entonces, se duerme un momento en la guardia, y entonces se duerme, y entonces se pone la pantalla en negro y al momento, a los pocos segundos, se despierta. Y entonces se despierta, doctor, tiene una urgencia y tal. Y entonces dice, ¿cuánto he dormido? Dice, 2 horas. Y a él le parece que haya dormido 10 segundos, ¿no? 5 segundos. Y digo, coño, qué real. Qué real, es maravilloso. Sí, pues era él el que estaba detrás del libro en el que se basaron para La amenaza de Andrómeda. Bueno, está todo relacionado, si te parece. Fíjate tú, claro, está muy bien que además que Michael Crichton estuviera detrás de ese guión porque conocía bien, ¿no? Bueno, no sé si el guión se encargaría él, pero sé que el libro... Sí, pero el libro, la novela... Y de hecho dicen que uno de los problemas que tuvo la película es que intentaba coger lo que era el vocabulario que tenía el libro y claro, que le costaba. Pero además es una película que es muy de su tiempo, porque yo creo que coincide más o menos un poco con 2001 y se ven esos escenarios asépticos, yo creo que son 40 minutos o 30 o 40 minutos de la película que está dedicado al proceso de desinfección de ellos para limpiarle, me acuerdo, bajando planta a planta. Sí. Y ya te digo, y es muy interesante también visualmente, porque ahí utiliza, supongo, distintas ópticas para que tanto el primer plano como el fondo se vean enfocados. Y bueno, pues es una película que es muy interesante. Es muy interesante. Yo me acuerdo que en la investigación del virus, no sé si es esta película, ahora que lo dices, porque yo la recuerdo muy vagamente, posiblemente porque la vi cuando se estrenó o poco tiempo después y ya no la he vuelto a ver. Me acuerdo que se encarga una doctora de la investigación del virus y entonces como es ella epiléptica, había un truco ahí de guión, que como ella es epiléptica y entonces vibraba la luz cuando detectaba el virus, es incapaz de detectarlo por el asunto ese, ¿no? Una cosa ahí... No me acuerdo yo tampoco Ahora que lo dices, esto me ha venido ahora de momento, porque la película llevo sin verla mucho tiempo, ahora que lo dices, lo de la amenaza. Y es verdad que me acuerdo de los diferentes niveles en el subsuelo y según eso la seguridad era mayor y te desinfectaban más y más. Sí, es que me fue lo que se me quedó, sobre todo eso, y sobre todo lo que es la parte visual que me llamó mucho la atención, porque la pantalla partida es una cosa que hoy en día ya no se ve. Sí, bueno, o se ve poco. Yo siempre fui muy aficionado a Brian De Palma, ¿no? Que utilizaba mucho ese recurso de la pantalla partida y era maravilloso a veces Brian De Palma, que combinaba a veces varias escenas a la vez, varias perspectivas de la misma situación y cómo utilizaba la pantalla partida. A mí ese me parecía muy interesante y es verdad que en esta película también se utiliza ese recurso. Sí, hay un momento... La amenaza de Andrómeda. Sí, vamos. Hay un momento que a mí que se me quedó, que es cuando van mirando por el pueblo y a lo mejor ves al personaje que se asoma por una ventana y de repente te aparece el cadáver que está viendo en la ventana al lado. Bueno, pues está muy bien. Yo te voy a hacer otra propuesta que es Hijos de los hombres, que ya sabes que es una película del 2006 de Alfonso Cuarón, que es una película que idolatro, es una película que a mí me parece estupenda, que tiene al menos 2 planos secuencias de estos, ya sabes lo que nos gusta a los críticos, los planos secuencias, es una cosa que nos entusiasma. Pero bien utilizados. Pero claro, bien utilizados. No, pero estos tiene 2, una es el protagonista, que es Clive Owen, que es el protagonista de la película. Esta es una película, si no la recuerda el público, es una película en la que ha habido un desastre en el que las mujeres ya no pueden concebir, ya no pueden quedarse embarazadas, ¿no? Y entonces eso lleva a una especie de caos social en el que una humanidad de pronto se encuentra sin futuro, ¿no? Y a mí esa idea me parece estupenda y entonces Clive Owen localiza a una chica que está embarazada. Se la trae, sí, o la encuentra y tal. Y entonces hay 2 escenas, una en la que él se mete en ese edificio que están
intentando, que es una especie de edificio de ocupas, Sí. todo muy caótico y que está intentando tomar la policía y entonces él entra, recorre todo el edificio, vuelve a salir, se aparta un poco, hay una explosión, todo eso en 12 minutos, 13 minutos de plano secuencia impresionantes que a mí lo he visto y lo he revisto. Y luego el plano secuencia con la famosa cámara caliente dentro del coche, en el que salen por esas carreteras y entonces se encuentran a un grupo de, yo qué sé, de exaltados que les quieren destruir, la policía por otro lado. Esa cámara que entra y sale del coche sin que tú lo percibas muy bien, que cambia, que se coloca, que se aparta. Y luego hay un making of de cómo se hizo, que a mí me parece extraordinario, bro, porque te enseña cómo se hizo y consigues comprenderlo. Yo esa escena la he visto veces y veces y veces y no conseguía comprender cómo había sido realizada. Y el plano, el making of es auténtica maravilloso. Hijos de los hombres, que a mí es una película de Alfonso Cuarón, que luego afortunadamente ha sido reconocido años después llevándose un Oscar, ¿verdad? Y a mí es una película, me parece extraordinaria. Y esta es también una epidemia provocada por un virus. Sí, de hecho creo Porque que la infertilidad esta que se produce es una epidemia por virus. creo que el hijo del protagonista, claro, hablamos de una sociedad que ha perdido la fe porque no tiene futuro. Al no concebir nadie, no hay futuro, no hay esperanza. Pero hay un personaje, el de Michael Caine, que refleja bastante bien eso. Y el propio protagonista, creo que uno de sus problemas que tiene es que su hijo murió víctima de una epidemia de gripe. Sí. Y entonces, me parece que no lo explicaban exactamente, pero daban a Sí, entender se que daba a fruto de entender. aquello venía todo esto. Mm. Y entonces es una parte muy interesante de estas películas de virus posapocalípticas, porque si antes si las de zombies, cuando representan a la humanidad, siempre es el desconfía de los otros hombres porque pueden ser malos, en esta película de virus lo que te refleja es no hay esperanza porque necesitamos la condición para que no hubiera esperanza. Es este virus que nos ha dejado en una sociedad sin esperanza. No hay futuro, la humanidad deja de tener futuro, ¿no? Al no poder tener hijos, deja de tener futuro. Y ese futuro, esa esperanza se representa de una chica negra además, Sí. y tal. Y embarazada. Embarazada, que y es lo que hace recuperar la fe al Sí, sí. protagonista. Además, decías lo del plano secuencia, pues te decía lo de bien utilizado, porque estaba pensando también en 1917. La has visto, lo imagino. La he visto 3 veces porque tiene, para mí es una obra maestra, la de 1917, y tiene, son en realidad, tiene 3 cortes que haya contado yo y tiene en consecuencia 4 planos secuencia, que da igual, o sea, no ya de por sí hacer un plano secuencia con una cámara que se va moviendo continuamente, a mí me parece extraordinario. ¿Qué ibas a decir de ella? Pues que en esa película me acordé mucho de Hijos de los Hombres, porque yo pienso que se pierde demasiado en el efecto de mantener el plano secuencia, y que si hubiera hecho los planos secuencia como en Hijos de los Hombres, que es cuando llega el momento de la acción o un momento determinado y meto el plano secuencia, habría funcionado mucho mejor en 1917 que tener que tener todo el rato el plano secuencia por obligación. Yo, fíjate, a mí en cambio me ha seducido. A mí me ha seducido. Posiblemente porque yo soy muy de plano secuencia y 1917 es una película que no es 2 horas de plano secuencia, está claro. Ahí tiene 3 cortes. Hablamos de falso plano secuencia. Claro, no es un plano secuencia, tiene 3 cortes nítidos a mi modo de ver, pero a mí es maravilloso y pues, que yo volví a verla una segunda vez cómo ha ido moviendo la cámara en esas trincheras para intentar mantener los planos y luego la fotografía tan excelente. Yo creo que tiene mucho virtuosismo. Es un ejercicio de estilo, ¿no? A lo mejor el plano secuencia no era necesario, no era imprescindible para contar esa historia, ¿no? Se podía haber contado de otra manera. Pero yo creo que Sam Mendes hace ese ejercicio de estilo para decir, soy capaz de hacerlo. Claro, cada escena fue ensayada durante mes y medio y rodada 2 o 3 veces, porque claro, tampoco podías andar ahí, pero fue ensayada y reensayada y reensayada y tal. Y la verdad es que tiene momentos, a mi modo de ver, sublimes, y es muy curioso porque la segunda vez que la vi, que pretendía no desvincularme de la historia y ver
el rodaje, ver cómo había sido el rodaje, a ver si había visto, a ver si había algún defecto en la fotografía, que no lo hay, que es asombroso que no lo haya, pues aún así la historia es tan potente que se me apodera y dejo de analizar lo que veo para ver la historia, ¿no? Para contemplar la historia. Aún así, fíjate. Sí, no, sí, a mí me parece muy teatral, ya te digo, solo por zanjarlo ya, creo que hay momentos de transición entre escena y escena, porque para mí son X set pieces, como se dice eso, cuando son hay varios momentos importantes que tienen su plano secuencia, pues la primera, cuando cruzan en la tierra de nadie, cuando están en el episodio que ocurre en los subterráneos. Pero, por ejemplo, en los planos iniciales en las trincheras, recorriendo esas trincheras, a mí me parecen maravillosos. Pues a mí es la ópera que yo creo que a mí ahí me lastra un poco el ritmo. Igual que cuando salen la segunda vez, cuando salen de los subterráneos que van andando por el campo, me lastra un poco el ritmo tener que aguantar el plano secuencia. Creo que habría aligerado, pero luego son excepcionales. Bueno, el del pueblo es... además creo que en el pueblo se copia un poco a sí mismo porque recupera imágenes que me sonaban mucho de Jarhead. Pero bueno. Sí, y bueno, eso a mí, ese pueblo ardiendo me sonó mucho a Apocalipsis Now. Sí, y a Jarhead también, la que hizo el de la guerra de Irak. Cuando sí, efectivamente. Entonces, a mí me suena mucho, ¿no? Eso. Pero es fascinante, o sea, es maravilloso. Eso es maravilloso, porque además ese fuego en la oscuridad y luego ese juego de sombras, de persecuciones y luego la actitud del protagonista, que deja un momento que ya tira el arma y dice, aquí correr y arreglado, yo no quiero matar a nadie, ¿no? Eso está muy bien. Vamos. Espero que se nos va el tiempo. Vamos, cuéntame la última. Bueno, mira, decir que hemos puesto aquí una película que es una película de zombies, Tren a Busan, que es una película japonesa, que yo creo que es japonesa o coreana, yo creo que es japonesa. Siempre les confundo. Sí, yo también. El caso es que el japonés y el coreano no son iguales. Entonces, que es una película de infecciones, pero en este caso de infecciones que crean zombies, ¿no? Claro. Y es una película de acción frenética, absolutamente frenética, y que a mí me entusiasma, ¿no? Es una película que he visto varias veces, está muy bien rodada, y que es una película muy recomendable, aunque parece que sea una peli de género de zombies, porque desde luego, ¿cuántas pelis de zombies con infecciones hay, verdad? O sea, que hoy en día casi todas empiezan Guerra Mundial Z, 28 días después, tenemos un montón de, y series, Walking Dead, etcétera. Es un poco la excusa. A mí me gustan también las de infecciones víricas, ¿no? Estas, porque sí que me parece que recuperan en cierta medida lo que es el espíritu de la novela tradicional, del extranjero que viene de fuera, el peligro que viene de fuera, ¿no? En la amenaza de Andrómeda del satélite, en la de... Sí, el enemigo que viene de fuera, el peligro... En Contagio era también, pues eso, el mono allí que viene del mundo asiático al mundo occidental, y en esta que te digo, que es la que me falta, que es Estallido, pues también... Sí, de otro grandísimo director, que es Wolfgang Petersen, que conoceremos por El submarino, La historia interminable... Esta la protagoniza Dustin Hoffman. Tiene otro reparto. En su época dorada, René Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., que es un actor pésimo y aquí lo hace también muy mal, y Donald Sutherland y tal. A mí me cae fatal el Cuba Gooding Jr. Se hizo famoso por decir enséñame la pasta. Sí, y luego es que además tiene una expresión facial muy reducida al pobre hombre y tal. En esta lo hace también muy mal, pero el resto del reparto es absolutamente apabullante, ¿no? O sea hizo una película totalmente de... Luego se le ha criticado que no fuera muy rigurosa, ¿no?, con el tema científico, pero bueno, tampoco creo que lo persiguiera. Y en esa película, la verdad, que el protagonista era el ébola. Y recuerda, no le llamaban ébola, pero todo parece. Motave, creo, pero era el ébola el protagonista. Ahí empieza la película con el ejército norteamericano arrasando un poblado del Zaire, yo creo. Que además que no sé si es un hecho verídico ese. Es posible que sí, es posible. Porque creo que hay una serie que también trata más o menos esto de la película y también se repite ese patrón de que el ejército... Entonces no sé si es... Aquí también hay un animal, que es el mono, el que transmite la infección y tal. O sea, además se lo trae a Estados Unidos Patrick Dempsey, el doctor macizo de Anatomía de Grey. Es verdad. No recordaba yo ese detalle. Es verdad, qué bueno. Bueno, Javier, se nos ha acabado el tiempo ya. Se nos ha acabado el tiempo para hablar de virus y tal. Podríamos hablar más. La verdad es que yo me he dejado unas cuantas películas aquí en el tintero. Hay otra película, miniserie
miniserie, voy a decir, si me dejas, Sí, claro. 2 minutos, que igual no va de esto, pero es una miniserie basada en un libro de Stephen King, Apocalipsis, Apocalipsis, sí. que lo que es la criba de la humanidad la provoca la supergripe, y el primer capítulo creo que era, o capítulo y medio así, estaba muy centrado en cómo se va diezmando la población, y es una miniserie que a mí la vi de crío y me sigue enamorando y la vería 3000 veces más. Lo único que deseo, Javier, es que no hayamos sembrado el pánico entre nuestros espectadores hablando de películas de catástrofes y tal. Bueno, ya disculparán que a lo mejor nos hemos tomado esto de una manera muy trivial, pero era momento de esto, ¿no? De hablar de películas de virus y de grandes catástrofes. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Nos vemos la semana que viene. Muchos besos y muchas gracias.